Señor, gracias por tu palabra una vez más, porque una semana más podemos venir a ella y tu palabra sigue siendo verdad y sigue siendo este martillo que quebranta la roca y sigue siendo agua pura y sigue siendo, Señor, la declaración de tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a recibirla y a ponerla por obra para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te pedimos todo esto. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. Siempre comienzo así porque creo que es importante entenderlo. Pablo está escribiéndole a una iglesia que él fundó la iglesia de los Corintios. Corinto era una ciudad en Grecia y él fundó esta iglesia, pero esta iglesia está rechazándolo a él. Tal vez no de manera directa, algunos sí, lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría lo estaba despreciando. La mayoría estaba diciendo, bueno, Pablo pues tiene un ministerio, híjole, no es del todo exitoso. Habían llegado a Corinto otros superapóstoles que criticaban a Pablo y lo menospreciaban. Decían, bueno, es que si te das cuenta, Pablo, donde va, lo corren, lo golpean. Además, pues no se viste con ropa fina, como que no es muy exitoso. En cambio nosotros, los superapóstoles, tenemos gran éxito, etcétera, etcétera. Y Pablo, en esta primera parte de la carta, ha estado explicándoles, hasta el capítulo 7 va a estar explicándoles un poco la naturaleza de su ministerio. ¿Por qué él, sí, en términos humanos no es exitoso? Y Dios no lo llamó a ser exitoso, Dios lo llamó a ser fiel. Y él ha explicado por qué no desmayamos a pesar de que hay tantas dificultades, porque el Señor Jesús es el que lo sostiene. Desde el capítulo 4 comenzó a hablar de que nosotros no caminamos viendo lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego en el capítulo 5 nos habló de que este cuerpo, esta morada terrestre que tenemos, es un tabernáculo, como una tienda de campaña, pero nosotros anhelamos una casa no hecha de manos que está en los cielos. Y vamos a empezar en el versículo 11, que es donde tenemos que arrancar, pero déjame leerlo desde el versículo 6 para tomar el contexto de lo que Pablo va diciendo. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo tiene un anhelo de estar delante de Dios y él sabe que no hay transición. Si estamos vivos acá, pues no estamos allá con el Señor. Pero el día que tú y yo cerremos los ojos en este mundo, estaremos instantáneamente presentes en el Señor. Por tanto, ¿no?, por esta realidad, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice, así que yo solo tengo una meta: agradar a Dios. Y eso es lo que quiero, agradarle. Viva o muera, lo que quiero es agradarle. Porque es necesario, verso 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hablábamos la semana pasada que este tribunal de Cristo no es un lugar donde se va a juzgar si somos salvos o no, porque eso se resuelve en la cruz. Si has creído en el Evangelio, ya eres salvo. Pero tu vida a partir de ahí cuenta lo que haces y cuenta lo que dejas de hacer. No para ganar el cielo, nadie puede ganar el cielo. Para empezar, no está en venta. Dios no está ofertando un lugar en el cielo. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ir al cielo? Tiene que hacer 200 abdominales, tiene que hacer esto. Dios no está ofertando ni subastando el cielo. El cielo le pertenece. Y es el lugar que Él ha preparado para todos aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo.
Ahora, una vez que hemos creído, todo lo que hagamos va a contar para que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, solo los salvos, solo aquellos que hemos creído nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para recompensa o para pérdida. Y vas a ser salvo, pero tal vez no tengas nada y no vas a tener nada para poner delante de los pies de nuestro Señor. Y versículo 11, ahora sí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, todo esto del tribunal de Cristo, estar presentes, ¿sabes qué genera en nosotros? Temor de Dios. El temor de Dios es un gran motor para el creyente. Ahora, antes de que lo confundamos, ¿qué es el temor de Dios? Porque muchas veces se nos ha enseñado, no hagas eso porque Dios te va a castigar. No hagas eso, Dios te va a castigar. Y entonces, en vez de temor del Señor, tenemos temor del castigo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando empiezas, pues creces. Hay un punto en que dices, pues recibo el castigo y hago lo que quiera. Total, no importa. Y no se produce nada bueno. ¿Qué es el temor del Señor? Bueno, algunas versiones y algunas personas han entendido que el temor de Dios lo traducen como un temor reverente. ¿Has oído eso? Creo que es un buen intento de describir, porque habla de reverencia, pero falla en un asunto. La palabra temor como que se diluye, ¿no? Parece como respeto. Y seamos sinceros, podemos respetar reverentemente a muchas personas en esta vida. Pero Dios es mucho más grande que cualquier persona en esta vida. Entonces, ¿qué es el temor? ¿O cómo se revela? Bueno, en griego la palabra temor es phobos, de donde vienen nuestras palabras fobia. O sea, habla de algo muy profundo. Es un temor, no es externo. No, pues mira, le hacemos una reverencia y ya. No, es algo muy interno. ¿Conoces a alguien que tiene alguna fobia? Una fobia es algo que ya no puedes controlar. O sea, no es así como que a mí no me gustan las arañas, ¿no? Pero realmente no tengo aracnofobia, porque si aparece una araña en casa, tengo el valor de ir y juzgarla con un zapato o algo así, ¿no? En verdad no me gustan, pero, ¿sabes? Puedo caminar con eso. La fobia es algo mucho más profundo, ¿no? Cuando hablamos del temor del Señor, estamos hablando de ese sentimiento profundo delante de Dios. Ahora, no lo confundas. No es como la aracnofobia, que cuando ves una araña, en verdad se te corta el aire y no, porque acompáñame al Salmo 19, por favor. Salmo 19. En el libro de Salmos, en el capítulo 19, nos describe algo muy importante acerca del temor de Dios. Salmo 19. Acuérdate que la Biblia es la mejor interpretación de la Biblia. Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, 9 dice: el temor de Jehová es limpio. Es limpio. Hay muchos temores como la aracnofobia, pero son sucios porque provocan en cada uno de nosotros cosas terribles, angustia, incluso en algunas personas desmayos y cosas así. El temor de Jehová es temor, pero es limpio. El temor de Jehová me permite acercarme a Él. No hace que me rechace, sino que me pueda acercar. El temor de Jehová, dice, es limpio y dice, permanece para siempre. Fíjate lo que dice después: los juicios de Jehová son verdad, todos
justos. ¿Qué pasa cuando te tienes que enfrentar a alguna autoridad del día de hoy? ¿No? Vamos a suponer que estás en la calle, viene un coche, te pega, pues viene la policía y te dicen tenemos que ir al Ministerio Público o lo que sea. ¿Qué es lo que hay? Temor siempre. Aunque tú no tengas la culpa, siempre hay temor. ¿Por qué? Porque quién sabe de qué manera va a actuar ese juez. Quién sabe si va a juzgar justamente o con una lana te va a echar la culpa a ti. Bueno, el temor de Jehová es limpio, dice ahí, porque sus juicios son verdad y son todos justos. Es más, versículo que sigue. Deseables, ¿qué cosa? Los juicios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, cuando hablamos del temor de Dios, del temor de Jehová, estamos hablando de algo, sí, es temor, pero es algo limpio, es algo deseable, es algo que proviene de su justicia y su naturaleza. Ahora, regresa a 2 de Corintios. Conociendo el temor del Señor, dice en el verso 11, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y esperamos que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo el temor del Señor, ¿sabes qué hacemos? Convencemos a los hombres. Hablamos a los hombres tratando de buscarles y de convencerles, no basados en nosotros mismos. La mayor parte de los productos comerciales, y no está mal en los productos comerciales, por ejemplo, ¿has visto esos botones que dicen me siento saludable, pregúntame cómo, o algo así, ¿no? ¿Por qué funciona esa mercadotecnia? Porque pues te ves saludable y yo quiero ser como tú. Pues te voy a explicar, compra este producto. De esa es la manera en la que funciona. Pero en el Evangelio no es un producto que estamos vendiendo. En el temor del Señor dice, persuadimos a los hombres, aunque sabemos que a Dios les manifiesto lo que somos. Dios sabe quiénes somos. No tenemos que fingir, no tenemos que pretender ser más de lo que somos. Dios conoce lo que somos. Y Pablo dice, y espero que ustedes también sepan quién soy, que esté también a su conciencia. Verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo sabe que carnalmente, humanamente, él no es muy apetecible. O sea, él no es un predicador exitoso. Él no tiene un ministerio exitoso, ha fundado 250 iglesias que ahora tienen 5,000 congregantes cada iglesia. Él no es exitoso. Muchas de las iglesias que ha fundado ya estaban empezando a irse por otra doctrina. Por donde va lo golpean, lo azotan, lo desprecian. Él tiene solo una cosa: ha sido fiel al llamado de Dios. Y lo que les dice a los corintios es, pues sí, yo sé quién soy. No me recomiendo a mí mismo, pero ¿sabes? Te doy una oportunidad para que te gloríes en lo que Dios hace a través de este ministerio. Déjame, es de una manera muy burda y muy injusta, pero tal vez nos va a poder un poquito poner en contexto. ¿Qué tendrá semilla de mostaza como para gloriarse? Tú vas con otra persona. En mi iglesia tenemos unas instalaciones maravillosas. No, pues no tenemos instalaciones, ¿no? En mi iglesia la alabanza tiene 5 trompetas, 2 pianos, batería, una cosa, una producción, las luces. No, tampoco hay, ¿no? Ya sé, la decoración. No, tampoco hay decoración. El escenario, no, tampoco. ¿Qué tiene semilla? La verdad es que no recomendamos a semilla. No hay nada de qué gloriarse.
pero podemos gloriarnos en lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia chiquitita, insignificante, que no es nada, pero Dios es poderoso para usar una iglesia tan chiquitita y tan insignificante y tocar la vida de muchos, la mía en primer lugar. Y espero que Dios a través de Semilla también toque tu vida. Pero ¿de quién es la gloria? ¿Quién es el exitoso en este caso? Solamente el Señor. A Él es la gloria. Entonces Pablo dice, pues sí, o sea, no hay nada de recomendación en nosotros, pero les damos una ocasión de gloriarse por nosotros, o sea, en nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Pablo dice, pues sí, a veces dicen que estoy loco. O sea, Pablo era un fariseo de fariseos, tenía un ministerio religioso importante, estaba siendo educado a los pies de Gamaliel, que era el maestro más respetado en aquella época, tenía grandes dones, tenía grandes talentos, y en Gálatas él dice que ha tomado todo eso por basura con tal de conocer a Cristo. ¿No está de locos eso? ¿No está de locos? Pero ¿por qué dice Pablo que está loco? Por Cristo. No por una imagen, no por un logro personal. Te cuento a quién yo creo que está así, igual que Pablo, igual de loco. Mi pastor. Mi pastor es Fermín Cuarto. Él tenía una vida exitosa a ojos del mundo. Estaba con un grupo que era exitoso en aquella época. Y de hecho, es tan exitoso lo que hizo en aquella época, él estaba en Control Machete, que el grupo tuvo como 3 o 4 años de existencia y tiene 20 años que ya no existe, y todavía la gente dice, ¿y cuándo vas a volver? ¿Y vas a regresar? Y dejó todo, dejó absolutamente todo con tal de predicar el evangelio. Y el día de hoy está haciendo algunas producciones musicales. ¿Para qué? ¿Te digo un secreto? Para predicar el evangelio. ¿Por qué? Hay una empresa discográfica que le dijo, hagamos un disco. Y lo oramos por un ratote. Lo presentó en la mesa con los demás pastores. Lo tomamos, no lo tomamos, lo hacemos, no lo hacemos, vale la pena, me va a distraer de mi rol como pastor de Semilla. Y después de orarlo llegamos a la conclusión de que era una buena idea. ¿Por qué? Porque como Semilla no tenemos muchos recursos y no tenemos muchos contactos. Pero una empresa grande como esta que lo firmó tiene recursos y tiene contactos. Entonces ellos pagan el disco, la empresa, paga la distribución y la difusión del disco y la promoción del disco. O sea, ellos arman los conciertos, ellos tienen los contactos, todo lo hacen ellos, y mi pastor solamente va, canta unas canciones, predica el evangelio y ya. Y lo pagan ellos. Es maravilloso, es maravilloso. Está de locos, porque él podría regresar. Tú sabes, la gente que quiere que regresen a Control Machete, hagan un concierto, por favor, un concierto. Y mi pastor dice, no, yo no, o sea, no quiero regresar a eso. Pero Fermín, con lo que te pagan, pagamos la renta del Real de Minas por 2 años. Pero todo eso lo he considerado por basura con tal de conocer a Cristo. ¿Sabes qué? Está loco. Está loco. Y Pablo era así. Dice, si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. A ustedes me muestro con cordura. ¿Por qué? Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ojo, no es el amor de Pablo por Cristo. Cuando dice el amor de Cristo, está diciendo el amor que Cristo me ha tenido nos constriñe, nos abraza, nos empuja. Pensando en esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está medio enredado, ¿no? Porque Pablo dice, a ver, uno murió, todos murieron, pero el que murió para vivir y para que tú vivas. Déjame leerlo de nuevo. Esto es lo que piensa, esto es lo que está en la mente de Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, no que habían muerto, pero ahí dice que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué está hablando? Acompáñame a Romanos 6, es otra carta que Pablo escribe y creo que ahí lo explica con un poquito más de detalle. Básicamente Pablo está haciendo referencia a esto. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos muertos en Él. Pero Él también resucitó para que esa resurrección nos permita a nosotros vivir en Él. Cuando te bautizas, siempre que estamos en el agua, te explicamos que el bautizo es una representación externa de lo que sucedió internamente. Al entrar al agua, representamos tu muerte. Pablo dice, ya no vivo yo. Pero siempre hacemos algo, siempre te sacamos del agua, ¿no? Ya te había dicho, la ley no nos permite mantenerte abajo del agua por mucho tiempo. Te metemos al agua, representa tu muerte, y al salir del agua representamos tu resurrección. Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en este tiempo, lo que me toca vivir los años que me quedan, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, a Pablo le estaban diciendo, a ver, pues si cuando pecamos Dios nos perdona y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues pequemos más para que sobreabunde más gracia y así pues cada quien contento. A mí me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar, pues yo voy pecando y Dios va perdonando. Pero Pablo dice, no. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado. Eso enseña la palabra. Cuando vino Cristo, ya no estamos muertos en nuestro pecado, ahora hemos muerto al pecado. Y los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en él? Verso 3, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjame leer lo que sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que con Cristo viviremos. Creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces en resumen, ¿qué está queriendo decir Pablo? Cuando Cristo murió, murió por todos los creyentes. Tú puedes decir, Cristo murió por mí. ¿Para qué? Para que tú mueras en Él al pecado.
Así cuando el pecado viene a tentarte, tú le dices, lo siento, hijo, llegaste tarde, estoy muerto. No me seduces. Cuando vas a un funeral o algo así, el que está muerto no protesta. No dice, ay, mira qué hipócrita, tanto que habló contra de mí cuando estaba vivo y ahí está llorando y llora, ¿no? Y esas flores, ay, que no me gustan las flores, pusieron café. Yo nunca tomaba café porque... No, el muerto está muerto. Ya no batalla con esas cosas. Ya no batalla con esas cosas. Así, en Cristo tú y yo hemos muerto. Pero, así como Cristo resucitó, tú y yo en Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Entonces déjame leer 2 Corintios 5, versículo 14, y vas a ver cómo queda mucho más claro. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos vivíamos para nosotros mismos. Yo vivía para mí, tú vivías para ti, por eso chocamos. Pues cada quien busca lo suyo. Pero en Cristo ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Que dice Pablo, los que ahora vivimos en esta nueva vida, ya vemos las cosas de otra manera. ¿Te acuerdas? No las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Ya no vemos a la gente según la carne. Hay hermanitos, no en esta iglesia, aquí no pasa, en otras iglesias, hay hermanos que son difíciles, muy difíciles, que están inconformes, que son quejumbrosos, aquí no, otras iglesias, quejumbrosos, complicados, conflictivos, chismosos, que realmente quisieras decirle, oye, ¿no quisieras ir a otra iglesia o no sé? Pero ¿sabes qué? Eso es mirar las cosas con estos ojos. Pero ya no vemos con estos ojos. ¿Qué necesita ese hermano que es conflictivo, quejumbroso, difícil, complicado? ¿Qué necesita? Necesita el amor de Cristo. ¿Y dónde lo va a encontrar? ¿Lo va a encontrar en una taberna? ¿En un bar? ¿Dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar donde están aquellos que han conocido el amor de Dios. Pablo dice, ya no vemos a la gente, a nadie conocemos según la carne. Incluso si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Nunca has pensado, ay, si hubiera vivido en ese tiempo, me hubiera encantado ver al Señor Jesús cara a cara, haberlo conocido, aunque sea un ratito? Pablo dice, no sirve de nada. Judas lo vio y no pasó nada en su corazón. No pasó nada en su vida. Lo entregó y lo traicionó al final. Lo que contó es cuando lo vieron resucitado con otros ojos y Dios hizo una obra en ellos. Y eso es algo que tenemos acceso tú y yo miles de años después. 2000 años después tenemos acceso a eso. Si contara ver a Jesús en la carne, solo unos cuantos podrían. Entonces Pablo dice, ya no vemos a nadie según la carne. Incluso si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes en qué fallan los métodos de autosuperación? Bueno, para empezar, los métodos de autosuperación siempre te lo tiene que enseñar otro, entonces como que no es tan autosuperación, ¿no? Es como que alguien te tiene que prestar su auto para que te superes. Entonces, no funcionan porque tratan de mejorarte. Dios no te mejora. Dios no te hace una mejor persona. Dios te hace una
nueva criatura. Una nueva criatura. Alguien completamente distinto. Pero ¿y mi pasado? Y las cosas que aprendí a hacer, yo soy machista porque pues vengo de una familia machista, ese fue mi ejemplo, todo el tiempo yo vi eso, por eso a mi familia no la puedo tratar bien. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué promesa tan maravillosa. ¿Has hecho alguna vez algo vergonzoso? Un montorronón de veces. Y Dios dice, las cosas viejas pasaron. Pasaron. Todas son hechas nuevas. Cuando manchas una ropa, puedes lavarle y ya casi no se ve. Cuando estás en movimiento no se ve mucho. Ok, pero ahí está. Con Cristo no es que las cosas están limpiadas nada más. Somos hechos una nueva criatura. Pero es el que está en Cristo. No con Cristo, no junto a Cristo, no el que sabe de Cristo, sino el que está en Cristo. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a seguir leyendo. Verso 18. Todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios. Esto no lo hizo nadie más. Esto no fue una obra de Semilla de Mostaza, no fue una obra de Pablo, de Fermín IV, no es una obra de... Nadie puede hacerte una nueva criatura. Todo esto proviene de Dios, solo Él. ¿Y cómo lo hizo? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo o a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Nos reconcilió con Él. Ojo, no se reconcilió Él con nosotros porque Él no había hecho nada malo. Él no tiene que pedirme perdóname. Pero yo sí he vivido de tal manera que era enemigo suyo y Él me ha reconciliado, Dios me ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que cada pecado representa la muerte, que la paga del pecado es muerte. Y pecado es una falla en nuestra vida. ¿Has mentido? Ya eres pecador. Pero no miento mucho. Pues no existe. ¿Cuántas veces tiene que matar a alguien para ser homicida? Con una ya eres homicida. Bueno, una mentira, ya eres mentiroso. Ya eres mentiroso. Y con eso ya eres reo de muerte. Pero Cristo pagó esos pecados en la cruz del Calvario. Por eso dice, fuimos reconciliados por medio de Cristo. Ahora, sigamos leyendo. Y dice que nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Pues verso 19 nos lo explica. El ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ojo, no dice que se hizo de la vista gorda. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, quiere decir que tus pecados delante de Dios ya no cuentan. ¿Por qué? Porque están pagados en la cruz. Porque están pagados en la cruz. Déjame leerlo y ahorita regresamos ahí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, nos dio el ministerio de la reconciliación y ahora nos da la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es embajador? Es un representante. Un embajador es alguien que lleva la palabra de un estado a otro, de una nación a otra. Y Dios nos ha hecho sus embajadores y aquí estamos en el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea.
Un embajador tiene dos funciones: ayudar a los ciudadanos en esa nación. Por ejemplo, yo soy de Bolivia. El embajador de Bolivia debería, como primera función, colaborar a los ciudadanos bolivianos que estamos en México. Y número dos, tiene que representar a México en esta nación. Representar a Bolivia en esta nación. Esas son las dos funciones. Ahora, tú y yo tenemos esas mismas dos funciones. Número uno, colaborar a los ciudadanos del cielo que están alrededor de ti. Y número dos, representar a Cristo como su embajador en medio de este mundo que lo ha rechazado. Ahora, ser un embajador es algo muy serio. ¿Te imaginas hablar a nombre de todo un estado, de toda una nación? ¿Cómo es que nosotros podríamos ser embajadores de Cristo? Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador. Cristo no fue pecador. Pero Cristo, que nunca cometió pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es... Dios no solo nos perdonó, nos hizo justicia de Dios en Cristo. Déjame ponerlo de otra manera. Los teólogos llaman la doctrina de la imputación. ¿Qué quiere decir eso? Es un término de contabilidad en el banco. Todo lo que estaba en contra nuestra, nuestro pecado, nuestras faltas, fueron imputadas en Cristo, fueron puestas a su cuenta en la cruz. Cuando estaba en la cruz, el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca Cristo le llamó Dios mío a Dios. Siempre le decía Padre. Pero en la cruz, en el momento en el que Dios carga sobre él el pecado de todos nosotros, también derrama el juicio que se merece por ese pecado. Y Cristo ahora está solo. De alguna manera que no logro entender, es como si el Padre tuviera que darse la vuelta, porque Cristo fue hecho pecado y Dios tiene que voltearse. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Mi pecado fue puesto a su cuenta. Pero ¿qué crees? Cuando Él resucita, dando testimonio que no había pecado en Él, su resurrección ahora me imputa a mí su justicia, como si yo nunca hubiera pecado. O sea, déjame ponerlo de esta manera. El día que tú te presentes delante de Dios, si le has entregado tu vida a Cristo, no hay ninguna excusa que tengas que dar. Tu cuenta está en blanco. No hay nada que reclamar. Tú puedes decir, pero sí mentí, sí hice esto, sí hice aquello. Y Dios dice, no hay nada, todo está pagado. No es como que Dios dijo, bueno, pues me voy a hacer de la vista gorda, pásale. No, en verdad está pagado, la deuda está saldada. Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Déjame leer solo el primer versículo. Así pues, por todo esto, nosotros como colaboradores suyos, como embajadores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y creo que el texto es muy claro. Mi tarea y la tuya es ser embajadores de Cristo. ¿En nuestras fuerzas? No, en nuestras fuerzas no hay nada. ¿Te acuerdas? Somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro que es este nuevo ministerio de la reconciliación. Y como si Dios rogase, nosotros rogamos.
reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Has pecado? Bueno, Dios quiere que sepas que Él ya ha provisto lo suficiente para reconciliarte con Él. En Cristo, Él puede hacerte una nueva criatura. En verdad, es posible un borrón y cuenta nueva. Ni siquiera es borrón y cuenta nueva. Es un borrón y un nuevo cuaderno. Una nueva página. Dios puede hacer todo eso. El Evangelio tiene esa esperanza. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Pablo dice, el día es hoy. El día es hoy. No recibas la gracia de Dios en vano. En unos minutos vamos a celebrar el sacrificio del Señor, la cena del Señor. Y fíjate en 1 Corintios 11. Ya vamos a terminar. 1 Corintios 11. Y esto lo digo siempre, pero es importante. 1 Corintios 11, versículo 27. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es beber y comer indignamente? Verso 28. 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sabes qué es comer indignamente? No discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es esto de no discernir el cuerpo del Señor? No entender lo que Cristo hizo. Él puso su cuerpo por nosotros. Él entendió que estábamos perdidos en nuestros pecados. Y Él murió. ¿Para qué? Para que nosotros, muriendo en Él y resucitando en Él, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que resucitó. ¿Lo puedes discernir? ¿Lo puedes entender? Si no lo entiendes, el comer el pan y beber del jugo es solamente juicio para ti. No es que esta galleta y este jugo tenga algo. Es que ya estás rechazando la gracia de Dios. Por eso déjame rogarte. Si tú no crees que eres pecador, dice Pablo, examínate a ti mismo. Porque en verdad lo eres. En verdad lo soy. Todos nosotros. Y si logras ver que eres pecador, dice Pablo, entonces coma y beba del pan y la copa. Porque entonces es para ti. Los servidores van a pasar a tu lugar a darte un pedacito de galleta y un poquitito de jugo. Pero yo no quisiera perder la oportunidad.